As- Así es, Beatriz, así es. Bueno, un segundito y que ya estamos. Fíjate qué maravilla, es decir, Hola. de alguna manera, Bea, estábamos de alguna manera obligados a reencontrarnos, ¿no? Porque no pudo ser con Luke y ahora es por mediación de Carla. Y seguro que dentro de unos días aparecerá alguien por ahí también que será un lazo de unión, seguro. Así es. Algo Bueno, tenemos que hacer juntos, ¿no? claro. Parece. Sí. Bueno, pues ya estamos en directo, o sea que buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que transmitimos desde España, pero también nos escuchan en Sudamérica y en otros lugares del mundo. Así que muchísimas gracias a todos un día más por estar ahí. Buenas noches, Lorenzo, querido amigo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, chicos. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Muy buenas noches en Buenas España, buenas noches. tardes en Argentina. Sí. Bueno, ya efectivamente nos encontramos otra vez porque está claro que nuestros caminos están ahí uno con el otro. O sea que adelante, a seguir trabajando juntos y compartiendo. Buenas noches, Antonio. Buenas noches desde la sala de máquinas. Buenas tardes. Buenas tardes en España. Buen mediodía en Argentina. Ahora mismo son las 4 de la tarde, ¿no? ¿Bien? Más o menos, ¿no? Aquí son las 5 de la tarde. Al final. En Buenos Aires. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a comenzar, aunque nos falta Guillermo por un lado y también Alejandro que iba a cambiar de ordenador por otro, pero comenzamos y ya luego ellos se van incorporando, ¿no? Hoy vamos a hablar de la culpa, ¿no? De cómo nos afecta la culpa, ¿no? Pero yo creo que primeramente lo que deberíamos de hacer es darle un poco de luz y claridad a la culpa, ¿no? Tal vez ese sentimiento o esa energía de culpa la tenemos desde pequeños porque la sociedad nos ha hecho culpables de muchas cosas que no lo somos, sobre todo para tener poder sobre nosotros. Hemos aprendido, recibido la culpabilidad también desde la familia y sobre todo hemos recibido también la culpabilidad desde la religión, ¿no? Y tal vez yo por lo menos lo que antes pensaba y comentaba es que cuando nosotros compramos la culpa, es decir, que somos culpables o inclusive nos hacemos culpables a nosotros mismos, nos sentimos culpables con nosotros mismos, es como si lo estuviéramos dando o el poder a los demás o nos estuviéramos quitando nuestro propio poder, ¿no? Así que, Lorenzo, ¿qué podemos hablar de la culpa? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos enfoques. Lo primero es que nadie viene culpable a este mundo, ¿no? Hay que acordarse de eso. O sea, nadie nace en este mundo siendo culpable de algo. Venimos sin culpa. Y para poder partir de este mundo y volver al otro plano y hacer bien el tránsito, si hemos comprado o adquirido algo de culpa, pues tenemos que transmutarla y deshacernos de esa energía de la culpa. Yo creo que hay dos enfoques. Uno de ellos es el sentirla hacia nosotros mismos y otra es enfocarla hacia los demás. O sea, la culpa que puede sentir uno mismo y la culpa que puede encontrar en los demás. Y tendríamos que ver cómo nace esa culpa. Creo que esa culpa se crea cuando nos dan unas directrices, cuando se nos da una programación impuesta por la cultura social, por la educación social, por las costumbres, por la religión, por un montón de parámetros que aceptamos, ¿vale? De nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra sociedad, de nuestros educadores. Entonces, todos esos parámetros, si en algún momento te ves en la necesidad de saltártelos por lo que fuera, a partir de ese momento te puedes encontrar culpable a ti, o si ves que otro se lo salta, puedes encontrarle culpable a él. ¿Vale? En la parte que a mí me gusta hablar, que sabes que me gusta hablar lo que sucede después de haber vivido, ¿vale? Sí. Después de haber vivido, cuando el ser humano tiene que seguir viviendo en el otro plano y hacer el tránsito, la culpa es una energía muy densa que tiene que soltarse. O sea, mientras el ser encuentra culpable a otro o se siente culpable, no puede completar el tránsito y se queda todavía
ligado a las capas del astral de la Tierra, ¿vale? En fin, ahí lo dejo para que los compis a ver qué les parece a ellos el enfoque. Sí. Y vamos al Beatriz, lío. Beatriz, ¿nos escuchas? Los escucho perfectamente. Muy bien. Tú que haces un gran trabajo con el tema de la mujer, sobre todo en Sudamérica, hay mucha culpabilidad, se trabaja mucho la culpabilidad o se crea mucho la culpabilidad con respecto a la mujer en toda esa zona. Sí, pero pues mi exploración va más allá de Sudamérica. Yo hace más de 20 años vengo estudiando los valores humanos. Muy bien. Existe una publicación que se llama El Libro de los Valores y a partir de ese tema seguí explorando y encontré como el lado B de las emociones. Entonces, el problema de la culpa o las características de la culpa es que está asociada a un valor que tenemos los seres humanos y es la responsabilidad. Es decir, dentro de todo mi trabajo, yo encuentro que los seres humanos tenemos unos valores originales que se tergiversan por la cultura, es decir, naturalmente somos buenos, naturalmente somos solidarios, tenemos el sentido de la solidaridad, tenemos el sentido de la responsabilidad. Entonces, la culpa es una responsabilidad mal entendida. Como que nos quieren achacar cosas o nosotros mismos nos achacamos cosas por un exceso o por el desconocimiento del valor de la responsabilidad. Creo que en esta etapa en la que estamos, precisamente es el momento de quedarnos con lo que realmente nos corresponde, de lo que somos responsables, más no culpables. Hay casos extremos, ¿no? Hacernos sentir culpables del cambio climático, por ejemplo. Es algo que está en el ambiente, hacernos sentir culpables de comer carne porque pobres gallinas, pobres pollos, pobres, ¿no? Entonces te tienes que volver vegetariano por culpa. Y una serie de programaciones mentales masivas de las que no podemos abstraernos, ¿no? Nos impacta. Eso en lo macro. En lo micro, y particularmente las mujeres con ese alto sentido de la responsabilidad, es amplificado. Nos sentimos responsables de todo, nos sentimos culpables de todo, que nos están echando la culpa por todo, hasta de un simple menú. Si nos quedó la comida muy salada, entonces ya eso nos pega en el ego y algo hicimos mal. Pero bueno, es algo de lo que tenemos que liberarnos conscientemente y poner en orden las responsabilidades para poder liberarnos de la culpa. Muy bien, muchísimas gracias. Alejandro, ¿la culpabilidad nos resta poder, nos resta conciencia? Seguro que sí, porque entre otras cosas es un apego, es un lastre que arrastramos durante gran parte de nuestra vida. Curiosamente también cuando hemos sido víctimas de un sufrimiento, desarrollamos culpabilidad como si encima, o sea, y además de haber sufrido, nos dirigimos en un arte de creencia de que hemos sido responsables del mal que hemos recibido. Y además al ser humano se le maneja a través de la culpabilidad y del miedo principalmente. Y hoy por hoy en los tiempos que corren podemos verlo perfectamente. A través del miedo y la culpabilidad pues nos tienen en según qué momentos donde nos quieren tener. Y después también yo creo que la culpabilidad en muchos casos tiene una relación directa con falta de amor propio. O sea, todos son también, yo creo que tiene que ver con la educación recibida, con lo que hemos incorporado en nuestros hábitos del día a día, esas creencias heredadas a veces, esos patrones de padres a hijos transmitidos desde el amor, pero que son súper, muy autolimitantes o limitadores para el ser humano. Sí, sí, sí. Bien. Lorenzo, efectivamente tú antes nos estabas hablando del sentimiento de culpabilidad cuando dejamos nuestro cuerpo, ¿no? Todo esto crea una energía, un sentimiento de apego a la materia, ¿no? Sí. Digamos que el espíritu, para que pueda hacer ese tránsito, tiene que desapegarse de toda esa gama de sentimientos
y emociones negativas que ha ido adquiriendo en un mundo tan difícil como este, ¿no? En el que hay muchos prejuicios, ¿vale? Y pues esos prejuicios hacen que encontremos culpables o nos veamos culpables. Hay muchos dogmas, hay mucha educación programada o responsabilidad que en un momento dado nos tomamos, cuando realmente el problema está en que queremos que las cosas sean de una forma concreta o que los demás sean de una forma concreta. Si no coinciden con nosotros, entonces empezamos a encontrarles o a encontrarnos culpables. Y es que aquí me gustaría decir algo que a lo mejor repetiré alguna vez más, que es muy fácil. Tenemos que aprender a dejar de querer y aprender a amar. Sí. Si fuéramos capaces, si hubiéramos sido educados en un contexto en el mundo de compartir en vez de competir, no buscaríamos el prejuicio o el daño o el fallo ajeno. Yo en muchas ocasiones tuve a personas que buscaban el fallo, quién había fallado, en vez de centrarse en buscar la solución al problema. Se centraban en un trabajo doble o triple, que era buscar al que había generado el problema, hacerle sentir culpable y luego a continuación empezar a buscar la solución. Claro, el que ya se sentía culpable es como si él mismo ya se incapacitase para buscar la solución, ya que en ese momento se sentía como parte del que había generado el problema, ¿de acuerdo? Entonces, en el tránsito espiritual me he encontrado con casos de espíritus que arrastran la ira, el odio o la venganza por encontrar culpable a alguien y no hacen el tránsito hasta que consigan o vengarse o X cosas, o vean padecer a esa persona lo suficiente o necesario para ellos dejar de sentir esa culpabilidad o dejar de juzgar al otro y encontrarlo culpable. Es decir, creo que ha sufrido lo suficiente, como ha sufrido todo esto, ya no es culpable. Hasta que no sufra todo esto, sigue siendo culpable. El problema es que ese enfoque que a veces hacemos hacia afuera, sin darnos cuenta, también lo generamos hacia adentro. Y es una emoción tremendamente dañina, autodañina. Tanto si se enfoca hacia afuera como hacia adentro, como hacia nosotros. Si lo enfocamos hacia nosotros, nos creemos que no somos merecedores de pasar a un lugar donde vamos a estar mejor, porque nos encontramos culpables de las vivencias o del resultado o de no haber conseguido que los demás fueran como nosotros queremos. Por eso insisto que el truco estaba en que nos hubieran educado para compartir, por ejemplo, que lo hemos ido descubriendo a lo largo de todas las vivencias, toda la lectura y todo el camino, y en vez de querer aprender a amar. O sea, si respetáramos al otro, como decía la compañera, si respetáramos a la mujer tal como es, ¿por qué no se puede equivocar al hacer la comida? No pasa nada. Ay, salió salada, no pasa nada. Vamos a apartar ese plato, comemos otra cosa. O lo haces gracioso, le vamos a echar azúcar hasta que deje de saber a sal, no te preocupes. Y que ella se ría, que lo vea como algo natural, no pasa nada. Equivocarse en este mundo, en un mundo dual, es natural. Sí. Y lo hemos dogmatizado como algo que no sea posible. Y eso marca a las personas, las hace sentirse culpables y sentirnos culpables. Y eso hay que desprogramarlo, a ver qué hacemos entre todos. Sí, sí, sí. Beatriz, ¿cómo podemos diferenciar entre culpabilidad y responsabilidad? Bueno, pues en el proceso de Renacer en Valores, que es otro libro que escribí en 2008, precisamente hay que volver a darle significado a cada uno de esos valores, porque por un lado está como el deseo de ser buenos, considerados siempre buenos, de que no se nos vean fallas. Entonces, por un lado, no estamos como capacitados para admitir los errores. No tenemos la fortaleza suficiente de admitir un error, en parte por el miedo a ser juzgados, ¿no? Entonces, una manera práctica de hacer esa liberación emocional consiste en reconocer el sentimiento de culpa que tenemos. Es decir, va a ser muy difícil borrar la palabra culpa de nuestra memoria celular. La culpa existirá, existe, perfecto. ¿De qué me siento culpable? Y ahí hago la lista.
la lista de todo. Es decir, yo recomiendo que esto se haga con acompañamiento de ejercicio, de meditación, pero bueno, cuando estés ahí, haces la lista. Bueno, yo me siento culpable de tal, 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 todo lo que se te ocurra, todo. Y empiezas una por una y la vas desbaratando y vas direccionando cada hecho o cada momento o cada situación a quien le corresponde. Y definitivamente, ya que estamos en la espiritualidad tomando tierra, pues si definitivamente fue nuestra responsabilidad, si nos equivocamos, pues hay que acordarnos que hay un Padre y una Madre celestiales misericordiosos que siempre nos van a perdonar, porque es probable que la culpa sea real, es decir, que yo me sienta culpable y en esa revisión encuentro que efectivamente me equivoqué. Bueno, entonces concederme el perdón. Y si fue otro el que se equivocó, pues concederle el perdón, porque estas posturas de soberbia y de orgullo hablan de un ego muy inflado, ¿no? Que no nos permite perdonar al otro. Y lo que mencionaba Lorenzo y tal vez Juan también, con el amor propio. Entonces no nos queremos y nos castigamos y nos damos látigo. Eso también está muy influenciado por la religión, que bueno, más adelante toco el tema de la religión, pero yo diría que hacer la lista de las cosas, ir hasta el fondo y si definitivamente tienes la culpa, pues pedir perdón al universo, a Dios o al poder supremo en el que tú creas. Sí, Alejandro, tal vez si consiguiésemos eliminar el juicio, eliminaríamos la culpabilidad. Sí, y además yo quería incorporar lo que han dicho los compañeros, que Sí. practicar el perdón es muy sanador y liberador, pero hay que empezar por saber perdonarse a sí mismo. Yo creo que no es nada ilícito, no nos quita en absoluto presencia, ni personalidad, ni todos esos valores que desde chiquitos nos inculcan de que no hay que arrepentirse. Yo creo que el arrepentimiento sí viene dado por un aprendizaje. Lo importante no es la culpabilidad que uno sienta, sino a partir de esa enseñanza y ese aprendizaje, ¿qué hacemos a partir de ahora, de aquí en adelante, con esa experiencia que hemos tenido y con esa reflexión? Si volvemos a caer una vez tras otra, pues entonces yo puedo entender que uno pueda sentir cierto halo de fracaso. Pero lo importante es que el sufrimiento es una gran escuela y también se sufre cuando se hace mal a los demás, de un modo incluso no consabido ni pretendido, simplemente por omisión, por indiferencia, por errores, porque en definitiva no somos perfectos y a eso hemos venido un poquito también. Eso desde el punto de vista humano, y aprovechando lo que habla Lorenzo del plano espiritual, también ayuda mucho a trascender al que se desencarna, que los que nos quedamos aquí practiquemos el perdón sincero para con él y también la gratitud, porque eso libera muchísima carga al espíritu que de algún modo ya no está unido a la materia. Porque muchas veces, más que también la culpa que pueda sentir, es la sensación del dolor que deja atrás de sí, sea por omisión, por el amor de los que todavía quieren estar a su lado y se aferran a su recuerdo, pero también a veces el rencor generado por el daño que nos ha podido hacer esa persona. Yo creo que no tengo estadísticas hechas porque no soy estadista, pero probablemente el 95% de las veces que alguien nos hace sufrir lo ha hecho de un modo no pretendido, de un modo involuntario. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que ayudar desde la generosidad al que se va, al que se ha ido, a trascender y relativizarlo todo. Entonces, aprovechando lo que hablamos en su día en el programa de aprender a vivir y a tolerar la muerte desde la educación temprana, yo creo que estos son valores que a las personas desde que somos niños se nos puede ir inculcando para normalizar nuestra relación con lo que es la muerte, que en definitiva ya hemos dicho más de una vez que no existe, que es el ocaso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Antonio, ¿querías comentar algo? Bueno, yo quería comentar, ha habido una cosa que ha dicho Beatriz que francamente me ha encantado mucho, porque yo siempre he pensado en la culpa en cuanto al tema del sacerdote, que cuando te hace en misa, pues te dice por mi culpa, por mi grandísima culpa, que es, la verdad es que eso es auténticamente, no sé, te hace sentir mal, ¿no? Pero tú has puesto, Beatriz, un tema que yo nunca se me ocurre pensar, ¿no? Que es con el tema del cambio climático, es decir, para mí que ha sustituido de alguna manera el cambio climático o el hecho de comer carne,
han sustituido a la Iglesia de alguna manera en ese campo, es decir, porque te hacen sentir culpable, y es verdad. Cuando veo, por ejemplo, pues algunas, cuando salgo por ahí a andar y veo botellas de plástico en la esta, siempre digo, coño, qué falta de conciencia de ese tema. Y es verdad por una parte, ¿no? Pero por otra parte, de verdad que te hacen sentir culpable de eso. Claro, y realmente, ¿eso cómo se puede trascender, chicos? Sí, pues Dulcinea, perdón, Beatriz, es que como te estoy mirando y veo Dulcinea, mi cerebro dice Dulcinea. Beatriz, si te parece bien, contestas tú, Antonio, que el comentario. Sí, pues yo creo que ese reemplazo de culpas masivas de la religión a temas más sociales tiene que ver pues con la decadencia de las religiones. Es decir, ya como ya ha aumentado nuestra conciencia, pues ya no pega tanto que nos digan esas cosas y ya la gente no está repitiendo esas oraciones que por supuesto son muy nocivas, ¿no? Pero la religión traía algo más, es decir, la misma imagen del Jesús sangrante, crucificado, y que era por nuestra culpa, es decir, nosotros estamos inmersos en los valores cristianos, queramos o no queramos, nuestra cultura occidental está irradiada por esos valores y resulta que el valor que nos trajo Jesús fue el amor, pero el que nos vendieron fue el de la culpa, que por nuestra culpa Él está ya eternamente crucificado. Entonces, nos toca hacer un trabajo interior muy fuerte, desligarnos de todas las creencias, de todos esos dogmas y ir a la sanación desde el amor, como decía Lorenzo, es decir, el único camino es el amor y los valores se mezclan, ¿no? O sea, no alcanza con que yo cambie la culpa por responsabilidad. A eso le tengo que agregar humildad para poder perdonar, le tengo que agregar generosidad para poder perdonar de corazón, le tengo que agregar mucha compasión para no tratar mal al que realmente se equivocó. Entonces, es como una mezcla de valores que no solamente sostienen el podernos liberar de culpas, ¿no? Y para eso tenemos que tener fortalecidos esos valores y pues vienen con la espiritualidad. Definitivamente no encuentro otro camino que no sea el amor y el amor. Sí, sí, qué bien. Lorenzo, entonces el amor y la espiritualidad nos libera de la culpa. El amor verdadero, estamos hablando del Bien, amor de sería verdad. ese amor incondicional, ¿no? Ese aceptar al otro tal como es. También tenemos que darnos cuenta de algo. Ha habido dos cosas que me han gustado mucho, como las ha expuesto Beatriz, y es cómo podemos combatir la culpa. Pues digamos que la energía que anula la culpa y que la deshace es el perdón, ¿vale? Sería la misericordia. Darte cuenta, o sea, hacernos responsables de nuestra propia culpa es el principio para perdonarnos. Y perdonarnos a nosotros mismos o a los demás es expresar ese amor incondicional, es quitarle hierro a todo. ¿Sabes cuál es el problema? Nos pusimos unas directrices tan altas de ser tan perfectos cuando vivimos en un mundo dual, con tantísima energía cambiante, tantísimo ruido y tan fácil meter la pata o cagarla, perdón por expresarlo así, pero es como mejor la puedo expresar, ¿vale? Tan fácil cometer el error que enseguida que vemos algo así saltamos, ¿no? Sacamos las uñas y sacamos esa culpa del otro. Y yo creo que aprender a quitarle hierro al asunto, si el otro le vemos errar, decirle, venga, tranquilo, no pasa nada. Si tú sabes hacerlo bien. Entonces, cuando vemos que el otro se está castigando con esa sensación de culpa, con esa sensación de fallo, aprender a través del cariño, la comprensión, entregarle ese amor incondicional al otro para que no sienta esa presión. Se trata de aliviar la presión que nos han ido transmitiendo a través de religiones, culturas,
leyes ancestrales familiares, o sea, si tú eres un hombre en nuestra familia, los hombres, o tú eres una mujer en nuestra familia, las mujeres, a veces la carga que recogemos ni siquiera es nuestra, y es esa carga la que puede llegar a crear esa culpabilidad. ¿Me explico? Entonces, si conseguimos invertir ese cariño, ese amor, en que la gente no coja esa carga y se libere de esa carga, de esa culpabilidad, indudablemente, como decía Beatriz, tenemos que ser responsables, pero también conscientes de que si ejercemos cierta presión hacia el otro, en vez de ayudarle a sanar, lo que hacemos es, parece que le hundimos más el barco, hacemos que se sienta más culpable. Así que a veces, ser espiritual, ¿qué sería ser espiritual? Todo es espiritual. El mundo físico vive dentro de un plano espiritual mayor. Todo es espiritual. Incluso cuando una persona se equivoca, está ejerciendo su libre albedrío dentro de un plano físico a través de su espíritu, es espiritual, y ha metido la pata. Ahora, ¿qué sería el amor incondicional? ¿Señalarlos todo con el dedo? O como en alguna ocasión, que supongo lo habréis leído, dicen que había una tribu africana y cuando alguien se equivocaba, todos le rodean y le recuerdan lo que sí sabe hacer bien, para que comprenda que no pasa nada el equivocarse. Sin embargo, en la sociedad donde nos han educado, cuando alguien se equivoca, todos nos señalan con el dedo y nos recuerdan una y otra vez en qué nos hemos equivocado, en vez de recordarnos qué sabemos hacer y para qué valemos y qué es lo que mejor sabemos hacer. Pues, por ejemplo, nuestra compañera Dulcinea, que antes ha dicho, Dulcinea representa, que es Beatriz, Dulcinea es un término que ellos dicen que representa a todas las mujeres de Iberoamérica. ¿Por qué se sienten tan culpables nuestras Dulcineas? ¿Por qué se sienten tan culpables nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras amigas? ¿Por qué nos sentimos nosotros tan culpables? No podemos eliminar eso, o sea, darle la vuelta a esa tortilla y crear una educación, una sociedad, un enfoque que haga que la persona cuando comete un error diga, ¡ay, me he equivocado! Primero reconocimiento, oye, lo he hecho mal, me he equivocado, y venga a ti y te diga, me he equivocado. Y en vez de recibir una reprimenda o un prejuicio, esa persona que es tu maestro te diga, no pasa nada, ven, te voy a decir cómo se hace bien, tranquilo, mira, esto se hace bien así, ¿vale? Pero si no te sale bien, tampoco pasa nada. Sabiendo cómo se hace bien, lo vas a repetir porque lo vas a hacer bien, tú sabes hacerlo. Estamos en la práctica, el mundo físico es la práctica del espíritu, ¿vale? El plano espiritual es todo, pero el mundo físico es la práctica del espíritu. Aquí traemos y ponemos en práctica todo lo que sabemos. Y lo sabemos de corazón y hacer muy bien. El problema es, ¿nos vamos a juzgar unos a otros? Ese es el tema. ¿Vale? Alejandro, ¿verdaderamente la culpabilidad nos lleva al sacrificio? Sí, pero no siempre ni en todo lugar, depende de cómo cada cual se sienta según qué momentos de su vida. Creo Sí. que, insisto, está muy vinculado con la falta de amor propio, bien entendido de este amor. Para que pueda ser incondicional te tienes que creer antes a ti mismo, ¿no? Una fuente que no se alimenta de agua no puede dar de beber a nadie. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo no me quiero? Que cualquier estímulo negativo de mi entorno lo que hace es fracturar aún mi propia fragilidad. De hecho, la culpabilidad es lo contrario a la paz. Hablamos antes, los compañeros decían el amor. A través del amor realmente se avanza. La culpabilidad y el miedo son lo contrario. Dijo Beatriz lo de las religiones, y es cierto, hemos sido muy religiosos durante siglos, diría yo, pero actualmente es la crispación y el miedo. Estamos dogmatizando este estilo de vida nuevo y esto es un pasado de ser víctimas de la religión a ser víctimas de los políticos. Todo aquello con lo que nos están crispando y metiendo miedo, como el medio ambiente, la situación del planeta, el no comer carne, los precursores y fomentadores de toda esta nueva corriente, o sea, y están
cambiando el modo de dirigir a la humanidad a través del miedo y la crispación. Sin crispación no hay control. O sea, siempre es cuestión de echar la culpa a alguien y nunca miras el ombligo. O sea, en definitiva, ¿sabes lo que pasa? Lo bueno que tenemos a nuestro favor, que ahora viene una era de la espiritualidad y de la humanización. Y eso es algo a lo que no le pueden echar freno. Por eso ahora mismo están trabajando muy a nivel de nuestra conciencia, de nuestra mente, que no del sentimiento. Se trata de anclarnos en el amor. Y por eso la espiritualidad ahora es más necesaria que nunca para la humanidad. Sí, y sobre lo que... Sí, Antonio. Pero hay un tema, si me permites un poco complementar, Alejandro, lo que has dicho. Sí. Yo diría lo siguiente, por ejemplo, ahora tú sabes que las diferentes, los que gobiernan a los que nos gobiernan, siempre intentan esa división que tú estás comentando, es decir, o eres rojo o eres azul, o eres del Madrid o eres del Barcelona, o eres del Boca Juniors o eres del... ¿Cuál es el equipo referente al Boca Juniors? Beatriz, ¿te gusta el fútbol? ¿Es Boca Juniors o cuál es el otro? No me acuerdo. Bueno, es igual. Siempre o eres del Madrid Barcelona, o eres del Atlético Bilbao, o eres de la Real Sociedad, o eres, no sé, o te gustan los toros. River. ¿Eh? El River Plate. River y Boca. El River y Boca, ¿no? Es decir, siempre intentan buscar esa división que tú estás comentando, ¿no? Es decir, hay un tema también que me gustaría aportar, que es el tema de los niños, ¿no? Es decir, lo que ha aportado, por ejemplo, Lorenzo en cuanto a eso de la educación y tal, siempre culpabilizamos, lo decimos al niño, lo que ha hecho mal, pero nunca le decimos, bueno, las personas que de alguna manera pues ya tenemos cierta experiencia en la vida o ya pues estamos un poco en el epílogo de la misma, pues de alguna manera puede ser más complicado cambiar, ¿no? No digo que no se pueda hacer, ¿no? Pero sin embargo los niños realmente es donde está realmente ese tema para evitarles sufrimiento en cuanto al tema de la culpa. Creo que eso es un tema a considerar de cara a los niños. Eso no quiere decir que no se haga también con los adultos, ¿no? De hecho, mi maestro lo hace mucho conmigo, es decir, que no pasa nada, ¿no? Pero realmente creo que es un punto a tener muy en cuenta. Sí, verdaderamente yo creo que si tomáramos conciencia de que estamos en una vida eterna, evolutiva, y que lo que estamos es aprendiendo cada vez más a desarrollar lo que todos llevamos dentro, que es esa perfección con la que hemos sido creados, ese camino de conexión con nuestro interior, y nos damos cuenta de que efectivamente lo que estamos haciendo sencillamente es aprender, podemos eliminar el sentimiento de culpabilidad cuando verdaderamente yo estoy aprendiendo y o no soy consciente o mi intención en ningún momento es hacer las cosas mal, sino sencillamente las hago como en ese momento sé, aprendiendo, estando abierto a seguir aprendiendo, ¿no? Si llegásemos a esta conclusión, Lorenzo, ¿desaparecería automáticamente la culpa? Bueno, creo que hay varias emociones y varios pensamientos que pueden retroalimentar esa culpa. Por ejemplo, a veces el no sentirnos reconocidos siendo niños, como decíamos antes, reconocer que alguien ha hecho bien, le ayuda. Pero a veces, cuando lo ha hecho bien y está esperando el reconocimiento, si no se lo das en ese momento que lo está esperando, también hace que se sienta culpable. O sea que en cada mente, en cada ser, en cada universo, en cada mundo, en cada persona, tendríamos que ver cómo está gestionando esa emoción de la culpa o esa energía de la culpa, porque puede sentirse culpable por muchas cosas. A veces he observado que la culpa se retroalimenta observando el pasado de los errores. Y en muchas ocasiones nuestra mente no está viviendo el instante, no presta atención al instante de ahora. Aunque estamos escuchando, ni siquiera lo oímos. Y quiero explicarme con esto. Y ahora llego y te digo algo, y dentro de 3 años tú me llamas y dices, me acuerdo que me dijiste esto. O sea, yo te lo digo ahora, pero tú me has escuchado dentro de 3 años. Porque en el momento de ahora que yo te lo estaba diciendo, tu mente estaba dándole vueltas a los errores de tu pasado de hace 3 años. Por lo tanto, ni siquiera escuchaste el consejo o esa voz que pueda a lo mejor
ayudarte a tener claridad y no sentirte culpable o estar prejuzgándote constantemente o estar buscando incluso hasta tu propia aprobación, ya no la de los demás. Hay personas que retroalimentan su culpa con su forma de ser, con su forma de pensar. Y cuando tú quieres darle un reconocimiento para que no se sientan culpables, se produce una energía de resistencia que parece que aún encima se sienten más culpables. Esto yo no sé si viene por lo que hayamos recibido de culturas, costumbres, religiones o educación. Pero la mente humana parece ser que aprende muy fácil a buscar los errores y los defectos propios y ajenos. Se le da mejor los ajenos, pero por eso precisamente cuando localizamos esos errores hacemos que el otro se sienta culpable. Y si no le reconocemos lo bueno, se puede sentir culpable, pero a veces si se lo reconocemos en el pecho, el que está escuchando, ese tercero que en ese momento ve que reconoce al otro, pero a él no, también. Por lo tanto, ahí coincidiría con Alejandro, que a veces es complejo saber cómo se siente el otro, porque la culpa es algo que siente el otro, o puedes sentir tú. Y sin embargo, en las acciones o la vida del otro o tuyas, tú no has hecho nada. En tu mundo todo estaba en orden, tú no dañaste a nadie ni nada. Pero una sola acción, un solo gesto, un solo movimiento tuyo puede generar esa culpa sin que ni siquiera seamos conscientes. Y lo mismo al revés para los demás. ¿Vale? Sí. Es un enfoque ahí que te digo que también la culpa es complicada. No sé cómo la vamos a deshacer después de tanto tiempo. Bueno, así es. Estamos en ello, ¿eh? Sí, estamos en ello, estamos en ello. Beatriz, también a veces utilizamos el hacer culpables a los demás por esa necesidad de atención, de cariño, volcar nuestra rabia en el otro, porque la otra persona no nos da lo que nosotros queremos. ¿Esto también nos ocurre o ocurre? Sí, por supuesto. Yo retomo las palabras de Lorenzo, pues la culpa es una energía. Yo acabo de publicar un libro que se llama Obesidad Emocional y hay muchas emociones que ni siquiera podemos identificar, se parecen. La decepción es distinta de la desilusión y particularmente nuestra lengua española es muy rica, mucho más rica que la lengua inglesa. Entonces nosotros tenemos una palabra para cada emoción. Y en la culpa entran todas las emociones. Entonces, si la vemos como energía que hay que sacar de nuestro campo vibratorio, por eso resulta tan complejo, porque puede estar anclada en nuestra memoria celular y puede venir incluso de antepasados. También lo mencionaba Lorenzo, es decir, nosotros podemos estar arrastrando una culpa de nuestras abuelas, en el caso de las mujeres. ¿Cuál es este sentimiento de culpa? Bueno, podemos tener culpas heredadas, no resueltas, mal resueltas, echándole la culpa al otro. Pero hay una parte muy importante de este proceso que también mencionaba Antonio y en parte es lo que justifica mi proyecto con las mujeres y es la crianza y la educación temprana en las escuelas, porque la forma en que nos hacen ver los errores cuando somos chicos es tremendamente castigadora, tremendamente radical, como si no hubieran más oportunidades de corregir. Entonces, a los docentes se les olvida que los niños están aprendiendo, a los papás y a las mamás se les olvida que los niños están aprendiendo y pretendemos que un niño de 7, 8 años ya sea responsable cuando está aprendiendo y va a tener muchas oportunidades, pero si yo a ese niño de una vez lo condeno y le digo, no sirves para nada, por tu culpa perdimos el bus, son cosas mínimas, ¿no? Porque con los niños no hay tratados filosóficos. Con decirle al niño, por tu culpa perdimos el tren, esa puede ser una frase para toda la vida y cada vez que el niño vea un tren y ese adulto que se quedó de un tren va a recordar lo que le dijo la mamá, por tu culpa perdimos el tren, porque así funciona la conjunción energética entre las palabras y las emociones. Entonces, esos mandatos
Y esos regaños que recibimos de chicos, hay que sacarlos. Hay que encontrarlos en nuestra memoria celular de manera consciente porque evidentemente se quedaron allá metidos, pero un ejercicio que puede servir es ese, encontrar las frases que te duelen, de lo que te hicieron sentir culpable. Y lo mismo, la misma revisión, ¿sí o no? ¿Soy o no soy? Ahora, usar la culpa como instrumento de martirio para los demás es como un deporte, ¿no? Entonces, por tu Sí. culpa pude hacer tal cosa, por tu culpa no pude hacer. Además lo decimos explícitamente, la palabra la tenemos. Entonces, un consejo importante es sacarla de nuestro léxico, ¿no? Aprender a sacar la palabra culpa de nuestra vida y referirnos al hecho en particular, lo que tratamos de decir. Porque puede ser que sí, que otra persona, que lo que hizo o dejó de hacer otra persona nos afectó, pero poderlo expresar sin que la palabra culpa esté de por medio. Entonces es un trabajo interior que toma tiempo, es una revisión, es autoconocimiento y revisión profunda de cómo estamos hablando de nosotros mismos y de los demás. Es irremediable, yo también creo que es parte del ejercicio de la vida, de este proceso de evolución, poder llegar a la paz interior y decir, bueno, yo me hago cargo de esto y me hago cargo pidiendo perdón, concediendo perdón, reparando el daño que pueda reparar, pero de esto otro no, de esto otro no, y tener también la fortaleza y la claridad de decir, esto no es mío, chao, chao, y así sea mentalmente, en una meditación, entregarle a quien creemos que es el responsable de determinado asunto. Y si no encontramos, pues entregárselo a Dios, al universo. Qué bueno. Sí, Alejandro, Sí. ¿ibas a comentar algo con respecto a esto? Sí, varios aspectos, porque claro, aquí yo siempre disocio entre la parte humana física, para aquellos que nos escuchen que a lo mejor no crean tanto en el mundo espiritual, y la parte espiritual, porque según cómo se mire, cambia muchísimo el enfoque. Desde el punto de vista, digamos, humano, yo insisto en que quien se ama realmente y se siente realizado con su propia vida, jamás, nunca echa la culpa a nadie de lo que le pueda pasar. Eso es punto número uno. Hablamos antes de qué hacer para empezar a cambiar ese modo de culpar en nuestra sociedad. Yo creo que cuando un juez dictamina si alguien es culpable o inocente. Entonces, ¿cuál es uno de los males que tenemos los seres humanos? Que estamos continuamente juzgando. Entonces, yo creo que para evitar la culpa hay que dejar de juzgar y tolerar y practicar más la aceptación. Sin aceptación siempre va a haber culpa. Eso desde el punto de vista humano, ¿no? Y con respecto a lo que es el tema de las almas, del mundo espiritual, claro, aquí también es un tema que es controvertido. Los que creemos en esto sabemos que hemos elegido nuestros padres, nuestras circunstancias, nuestra familia. Todo es perfecto como ha sido, porque es una enorme escuela para el alma. Podíamos haber elegido encarnar en el seno de otra familia, pero de verdad que hay que ser muy generoso como alma encarnada para poder hacer daño a alguien al que además se ama, a un semejante, porque ahí de donde venimos nos amamos todos sin condiciones. Con lo cual, hay que practicar también la aceptación y la tolerancia. Lo importante es lo que hagamos de aquí en adelante cuando somos sabedores de según qué proceso. Y con respecto a que todos, yo también el primero, hemos podido sufrir desde niños. Por eso es que no traemos un libro de instrucciones. Y aunque nuestros padres nos amen con locura y pudieran dar la vida por nosotros, aún así cometen errores, porque fruto de ello es que, en mi caso concreto, en una familia de 4 hermanos, hemos crecido diferentes, con diferentes sensibilidades, habiendo tenido los mismos estímulos, es que realmente, como padres que somos, o yo que soy al menos, tengo que aprender de mis errores. Eso de que hablamos de que heredamos también la culpabilidad o las carencias, los patrones de generación en generación. Lo importante es lo que yo haga desde la conciencia de lo que estoy haciendo con los demás y que realmente me dé la oportunidad de cambiar, porque si no, todo esto no habrá servido para nada. Entonces, no me tengo que estar flagelando continuamente por el error que puedo haber cometido con mis hijos, sino tengo que hacer y proveer que a partir de ahora, viviendo el presente, el aquí y ahora, les dé tanto amor como pueda para que de algún modo
eso me haya servido para aprender lo que realmente quiero hacer, porque todos vibramos, nuestras almas vibran en el amor, lo demás es solo una escuela. Sí es. Lorenzo, y entonces antes hemos hablado del agradecimiento, ¿no? Tal vez ese agradecimiento a las enseñanzas nos puede ayudar a no hacer culpables al mundo de nuestras cosas. Vamos a ver. Antes Beatriz hablaba de los ancestros, yo también los comenté. Yo creo que deberíamos sentirnos agradecidos por todo. A veces solemos expresar mucho, al final, a mí me gustaría, yo querría, yo quiero, yo necesito, pero luego al final terminamos diciendo una frase que es, será lo que Dios quiera. ¿Pero qué significa eso? Porque cuando no sucede como a nosotros nos gusta, ya no estamos de acuerdo con lo que Dios quiere. O sea, las cosas suceden como Dios quiere. Si esto es así, si esto se cumple, y puedo asegurar que se cumple, creamos o no, se cumple, siempre sucede como Dios quiere. Si nosotros tuviéramos el mando, sucedería como nos gusta a nosotros siempre. Y eso no sucede. Por lo tanto, tal vez tenemos una expectativa muy alta sobre lo que queremos de los demás o lo que queremos de nosotros mismos. Y ahí es cuando generamos esa sensación de culpables. Me ha gustado mucho una palabra que ha usado Alejandro, que es consciencia. Para poder aprender a transmutar, a cambiar la energía de la culpa propia y ajena, deberemos ser conscientes de ello, de que existe esa energía, y luego obrar con actos y con hechos en el presente, sin hurgar en la herida, para cambiar esa energía por una energía ¿de qué? ¿De agradecimiento? ¿Sabéis que si nuestros antepasados no hubieran cometido los errores que cometieron, si las religiones no hubieran cometido los errores que cometieron, si los políticos no cometieran los errores que cometieron, si nuestros educadores y sanadores no hubieran cometido todos esos errores, nosotros no habríamos tomado conciencia? Por lo tanto, cada vez que nos dolió algo, que nos molestó, que nos hizo sentir culpables, deberíamos de sentirnos agradecidos, porque fue lo que tenía que pasar, que era lo que Dios quería que pasara, para que nosotros tomáramos conciencia. Y como decía el compañero Alejandro, al ser seres basados en una iniciativa de amor propio y hacia los demás, podamos corregir ese rumbo y eliminar emociones y energías tan difíciles de transmutar como puede ser la culpa, como puede ser el juicio o el prejuicio, o como puede ser la ira, ¿vale? O muchas otras que se apoyan. Una vez encontramos el culpable, tenemos motivos para manifestar ira hacia el culpable. O sea, la culpa puede ser el apoyo para manifestar emociones y energías mucho más densas encima de ella. Y realmente debemos de quitar ese pedestal. Yo abogo por deshacerle, quitarle importancia. Nos tomamos la vida como algo demasiado personal y las cosas suceden tal como tienen que suceder. ¿Por qué nos sentimos culpables o hacemos que otro se sienta culpable si al final está pasando todo como está previsto? ¿No podemos enfocarlo con un enfoque más consciente? Desde la comprensión, el cariño y decir, bueno, va, mira, hoy nos tocaba un día difícil hoy, pero mañana seguro que sale mejor. Y no pasa nada, te has equivocado, me he equivocado, oye, lo siento. Acordaros, lo siento, perdóname. Estamos, aquel famoso Ho'oponono, esas 4 palabras que tanto nos cuesta decir, oye, te amo, lo siento, perdóname, oye, gracias, ¿vale? Si practicáramos más conscientemente todas las enseñanzas que llevamos ahí dentro, en ese espíritu, en ese corazón, y las hacemos tangibles, palpables y las expresamos, no se generarían densidades tan fuertes como la culpa o podría ser la ira o retroalimentar otras que también son muy difíciles de llevar, que muchos pues las alimentamos día a día, en vez de coger y decir, ya no le voy a prestar atención, no le voy a dar de comer, no me voy a tomar todo tan a pecho, no soy el protagonista de mi vida. Estamos. Tal vez he venido para ser parte de la vida de los demás, o al revés.
si me lo tomo todo a pecho, me voy a sentir culpable o los voy a hacer sentir culpables. No sé si me entendéis, creo que sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay un anuncio en estos momentos en televisión que verdaderamente habla de lo que en estos momentos estamos comentando, ¿no? En el cual, pues, después de todo lo que ahora mismo está ocurriendo, el hijo le dice al padre que ha hecho un rayajo en el coche, el otro que se ha pinchado, el otro tal, y al final terminan todos riéndose, Se ¿no? ríe, dice. Porque verdaderamente, después de todo lo que está pasando, todo eso que en otro momento les hubiera cabreado mucho, en estos momentos no tiene ninguna importancia, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo creo que este anuncio cuenta mucho de lo que ahora mismo estamos diciendo. Y Beatriz, verdaderamente ese juicio o esa culpabilidad es porque no sabemos darle o la gente en general no sabe darle valor a lo que verdaderamente es importante. Yo creo que hay de todo un poco. Sí. En particular de las mujeres, históricamente, este tiempo, esta transición, es decir, llevamos apenas 100 años de cambios importantes en la legislación. Las mujeres antes no podían votar, no podían tener propiedades a su nombre, no podían hacer transacciones. Es decir, había un montón de condiciones en el entorno que de alguna manera las eximían de ciertas responsabilidades. Eso cambió, porque con los derechos también llegan las responsabilidades. Entonces, ahora no le podemos echar la culpa a nadie, ¿no? Que mis papás me casaron, o yo no me di cuenta con quién me casé, o yo no me di cuenta en qué momento quedé embarazada. Y entonces, esto nos ha puesto, me parece que en un dilema a las mujeres, en un laberinto en el que, por un lado, sí, está abierta la puerta para hacer lo que queramos, pero por el otro, como que no teníamos las herramientas suficientes para hacernos cargo de un montón de cosas. Entonces, en esa distancia entre lo que queremos hacer, lo que podemos y de lo que nos hacemos cargo realmente, yo creo que estamos en ese proceso de ajuste. Por estos días se está debatiendo la aprobación del aborto en Argentina, por ejemplo, que particularmente creo que es una movida impulsada desde afuera, es decir, no es una movida genuina, que tú sientas que todas las mujeres queremos eso, o la gran mayoría, sino es una movida más de este baile social. Sin embargo, fíjate cómo se juega con la culpa ahí y con la culpa de la mujer. Entonces, como que la mujer se embaraza sola, entonces también se puede desembarazar sola. O sea que el hombre sigue sin tener ninguna responsabilidad en un embarazo. Sin embargo, si le preguntamos a las activistas, van a decir que están defendiendo el derecho de las mujeres a hacer con su cuerpo lo que quieran. Bueno, y entran mil debates. Pero a lo que voy es que estas movidas sociales masivas como que le agregan a nuestro momento de reconfiguración espiritual también, porque en vez como que de enrutarnos, es como que otro tema que llega para cuestionarnos, y entonces como la culpa de quedar embarazada, la culpa después de abortar. Yo aprovecho para decir, si hay mujeres que están viendo esta transmisión con respecto a la culpa del aborto, más allá de las leyes y que sea legal, por ejemplo, esa es una cicatriz imborrable para una mujer, imborrable desde el punto de vista espiritual. He acompañado a muchas mujeres en procesos de sanación y han tomado la decisión aparentemente conscientes, pero la cicatriz del alma es muy difícil de borrar. Entonces, aquí yo no soy tan partidaria de manejar la espiritualidad por un lado y lo humano por el otro. Creo que estamos en la época de la integración. Entonces, precisamente esas heridas emocionales, ¿en dónde están? En el alma, pero se manifiestan en el cuerpo. Entonces, todas nuestras enfermedades, todos nuestros desórdenes orgánicos vienen de ahí, de esas faltas que tenemos en el alma,
reales o no. Yo lo que promuevo es que las personas clarifiquen sus creencias, las remuevan, porque a lo mejor yo tenía una visión demasiado exigente de lo que debería ser una mujer, ¿no? Y más en estos tiempos, buena esposa, buena trabajadora, buena mamá, buena todo, ¿no? Y aparte no tengo la figura que me dicen que hay que tener en la publicidad, aparte no tengo, qué sé yo, el porte que tiene la presentadora de televisión. Es decir, hay mensajes encontrados en donde los modelos nos impactan por todos lados y es difícil, digamos, contrarrestar eso. Pero bueno, yo creo que hay que fortalecer la dimensión espiritual, que para mí tiene que ver con lo energético. Entonces, poner en orden estos patrones, como decía Lorenzo, que ya son propios. O sea, no importa si mi abuela se murió sintiéndose culpable, porque yo ya no puedo hacer nada frente a eso. La que está aquí soy yo y voy a liberar a mi abuela de su culpa hasta donde pueda. Entonces es como que poner en orden una estantería y decir, esto es mío, esto no, esto sí, esto no. De lo que es mío me hago cargo sin ir a la victimización y al martirio permanente, a la flagelación, sino admitiendo que la vida es un goce, o sea, que vinimos a experimentar, porque yo creo que la gran creencia que está de fondo es a qué venimos. Entonces, si venimos a pagar unas culpas de la humanidad, si una persona cree eso, pues va a ser muy difícil que remueva su culpa. Pero si la persona aprende a pensar que está aquí porque quiso venir aquí, porque esto es un mundo maravilloso para experimentar y todo lo que suceda va a ser una lección y un aprendizaje para su alma y que nada es tan grave, porque nada es tan grave. Sí, Antonio. Bueno, hay hay un comentario de una persona por Facebook y una cosa que quiero, al hilo de lo que decía Juan del anuncio este de Mutua Madrileña, que hablaba de ese señor que hace el reajo del coche, ¿no? Bien, nos dice José Luis al comentario de Beatriz, que hoy en día las mujeres en la iglesia siguen siendo discriminadas, vaya por Dios, y excluidas de ciertos rituales, ¿no? Es un comentario que hace José Luis al respecto de lo que tú dices, ¿no? Pero hay una cosa al hilo de lo que decía José, que yo he estado observando últimamente, porque inclusive la publicidad comercial, de alguna manera, ya también habla en algunos casos de un cambio un poco de conciencia en sus spots publicitarios, ¿no? Ahí tienes el caso que he comentado Juan respecto a este. Pero también, por ejemplo, hay una entidad bancaria como es Bankia que está hablando de humanismo digital, ¿no? Y eso es un paso importante, en mi juicio, porque ya de alguna manera están hablando también de un nuevo paradigma, ¿no? Es decir, que la publicidad también de las instituciones bancarias también ya están hablando de eso, ¿no? Y eso creo que es positivo. ¿Qué pensáis vosotros? Yo, Antonio, pienso que eso es una artimaña, lo del humanismo Bien. digital. Bueno, O es humano o es digital. Eso es un eufemismo y es de un cinismo que duele solo de pensarlo, porque nos quieren normalizar una anormalidad que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro espíritu y con nuestra verdadera esencia humana. Pero es mi opinión personal, igual me equivoco, ¿eh? bien, vale. Lorenzo, Yo estoy de acuerdo con Alejandro. bien, sensacional. Bueno, pero en cualquier caso ya se ve también de alguna manera, con independencia de que es otra manipulación más del sistema, pero bueno, pero de alguna manera puede ser también otro paso. Muchos, Como el muchos tema se de la voz también, suman, es una manipulación también del sistema, ¿no? muchos enfocan los grandes términos espirituales que están expresando hacia su propio interés. Entonces, hay anuncios y anuncios, ¿vale? Sí que me gustaría decir algo, y es que todo lo que alimente una batalla, un conflicto, deberíamos de empezar a desprogramarlo. Porque yo os diría una cosa, está claro que todos sabemos las diferencias físicas entre un ser humano hombre y ser humano mujer. Y el problema es, os haría una pregunta, ¿qué diferencia hay entre un espíritu mujer y un espíritu hombre? Ninguna. Ninguna. Hemos ¿Por qué sido a mujeres. veces
¿Por qué narices en el plano físico nos esforzamos a marcar esa diferencia? Mirar, hace no mucho, estudiando una parte espiritual que hay en los hebreos, dicen que mujer significa materia. Por lo tanto, tengo una mala noticia para todos los chicos del planeta. Sois mujer. Somos mujer. Pensad cómo venimos a este mundo. Venimos a través de la energía femenina, a través de la materia. Nos volvemos materia y nacemos de un útero, de una mujer. Todos los hombres del planeta sois mujer. Así que aceptar eso de una puñetera vez. ¿Vale? Una vez tengamos eso aceptado, aprenderemos a tratar y a respetar a nuestras madres, a nuestras hermanas y a nuestras mujeres, con sus grandes dificultades, que pueden o no tenerlas, pero no las tratemos como si fueran de cristal, que tampoco les gusta. Simplemente como iguales. A nivel mental y emocional no hay diferencia a la hora de gestionar las emociones o el pensamiento entre un hombre y una mujer. Es la misma mecánica. A la hora de respirar es la misma mecánica. A la hora de latir el corazón es la misma mecánica. Y a la hora espiritual es la misma mecánica. ¿Por qué nos esforzamos en hacer diferencia en eso? ¿Sabéis la culpabilidad que les hacemos sentir los unos a los otros por levantar una bandera de mira lo hombre que soy, mira lo mujer que soy? De verdad, como el fútbol que decía antes Antonio, igual. Así que tenemos que bajarnos del carro. Cualquier anuncio que nos lleve a dos cosas que son opuestas para generar esa rivalidad, debemos de llegar y decir, esto no me sirve, fuera. Y lo mismo con conductas sociales, lo mismo con modas, lo mismo con todo lo que hay en el día a día en la calle. Yo cuando viene, a mí me ha venido una niña y me ha dicho, es que no me siento niña, yo soy niño. A ver cómo encaja eso en la sociedad actual. O un niño que me dice, soy asexual, todavía no tengo definida mi sexualidad y no la tendré según mi criterio espiritual hasta que cumpla 40 años. Y digo, ole sus santos. ¿Vale? Estamos, entonces, a ver cómo encaja eso esta sociedad. ¿Vale? Sí. Muy bien, de Beatriz. niños y niñas. Bueno, pues yo voy a compartirles hallazgos de mi exploración de muchos años. Contrario a lo que acaba de decir Lorenzo, yo creo que el espíritu sí tiene una diferenciación, o es femenino o es masculino, y eso explicaría la homosexualidad, porque es como que el espíritu femenino encarnó en un cuerpo masculino y viceversa. Y también tendría que ver con la reencarnación, es decir, que si hablamos de una evolución, pues no tendría mucho sentido que en una vida haya sido hombre y que en otra haya sido mujer y después hombre y después mujer, sino que haya sido siempre mujer y llegue a un perfeccionamiento, o sea, la misma esencia, la misma energía de base, porque los textos sagrados, ninguna mujer, hasta la fecha, los textos sagrados que están disponibles han sido escritos por hombres, o eso es lo que se nos dice. Pero llegó el momento del conocimiento de las mujeres, en donde las mujeres estamos poniendo sabiduría en muchos temas. Ahora, tú dices, da lo mismo, respiramos igual, pensamos igual, pero desde que una mujer se desarrolla a sus 11, 12 años y durante unos 30 años, cada mes la naturaleza le recuerda que puede ser mamá. Y eso es algo que los hombres no pueden entender. Pero, y yo estoy totalmente en contra de estas medidas igualitarias. No, yo creo que tenemos que hacer una diferenciación porque lo que estamos viendo hoy es que en el transporte público va la señora de pie, va la muchacha de pie y en aras de la igualdad va el muchacho sentado y a lo mejor la señora que está de pie está en sus días de menstruación y va con un cólico, pero el señor tiene el puesto. Entonces la igualdad ahí no nos sirve, no nos sirve. Realmente tendríamos que valorar nuestras diferencias. No es lo mismo ser mujer que ser hombre.
para las mujeres los sentimientos son mucho más profundos, tal vez por eso, digamos, también tenemos tantos problemas a la hora de convivir con la pareja, porque las mujeres tenemos una sensibilidad todavía más profunda, tenemos un sentido de protección, de control, ¿no? Que todo tiene su lado negativo, pero yo creo y yo estoy decidida, digamos, a trabajar en que se entiendan las diferencias, porque no es lo mismo, no es lo mismo y ojalá, digamos, lo reflexionen tan simple como el tema de la menstruación. Cada mes la naturaleza nos hace un llamado. Entonces, Sí, eso es algo que un hombre no puede entender. sí, Alejandro. Y mira, yo creo que el cuerpo físico, los genitales, el sexo, como se llama, es una cosa y la energía es otra. Habemos muchos hombres con energía femenina, más femenina que masculina incluso. Y hay muchas mujeres con energía masculina. De eso puedo hablar. Es verdad que yo no tengo recuerdos de vidas en las que haya sido mujer, pero no descarto que haya podido serlo. Me costaría entenderlo, pero es que no soy yo quien lo tiene que entender y mucho menos mi mente finita, que me pertenece ahora y hasta que me desencarne. Pero sí que puedo decir que la sensibilidad y la espiritualidad están muy relacionadas con la energía femenina por alguna razón que yo no logro entender. Es más, en este mundo en el que nos movemos, son una apabullante mayoría las mujeres versus los hombres. Y yo me acostumbré a ir a cursos en los que era el único hombre, de lo que fuera, registros acásicos, de canalización, de lo que fuera. Con respecto a lo que comentaba antes Beatriz de la mujer, yo quiero decir también históricamente, y ahora también ocurre, que cuando se culpa a alguien, directamente se le invalida. Y eso es lo más práctico para los que quieren manejarnos. Y me explico. De igual modo que ahora los que no estemos de acuerdo ni comulguemos con esta verdad oficiosa, cofinanciada por los artífices de que todo esto, de lo que está ocurriendo, nos convertimos directamente en negacionistas y en que ponemos en peligro a la humanidad y con eso ya no nos tienen que dar contraargumentos y nos descalifican automáticamente. Conviene recordar que en la época de Jesús, Miriam de Magdala, María Magdalena, era de todos menos una prostituta. Sí. Esa mujer manejaba con maestría los remedios, era esenia, era una persona que se había brindado a los demás, que era puro amor, tenía un coeficiente intelectual fuera de lo común y muchos apóstoles probablemente le sentían hasta celos por ella. ¿Qué es lo que ocurre? Que del único modo que se descalifica desde el punto de vista de la religión a la mujer, pues es atribuyéndole ese tipo de roles impuros para la época. De algún modo, hay un montón de datos históricos que corroboran eso. O sea, es el estigma que los opresores y los que han manipulado a la sociedad en diferentes siglos han puesto a la mujer pues para relegarla a un segundo lugar. Pero obviamente han tenido que usar seudónimos para escribir novelas con nombres de hombres y muchas científicas eran sus maridos los que se llevaban el mérito. Al final yo no creo que haya mucha diferencia más allá de la fuerza física, que es algo mecánico, corporal, físico, finito y marchito. En el resto es un tema de energías y de amor, y yo no veo gran diferencia entre unos y otros. De hecho, Jesús, al primer ser humano que decidió presentarse, fue a María Magdalena, es decir, a una mujer, efectivamente. Sí, Lorenzo, creo que querías tú. Tengo una pregunta. ¿Por qué elegimos ser hombre o mujer en este mundo físico? Yo creo que esto lo elegimos antes de venir aquí. ¿Sí, no? Entonces, Si, no creo que te lo podamos responder, ¿no? si el ser humano fuera hermafrodita, ¿vale? Tuviera los dos sexos, no podríamos elegir eso. Creo que exista la mujer o el hombre en este mundo nace de esa dualidad, ¿no? De las dos energías, masculina y femenina. Es cierto, como dice Beatriz, la mujer tiene algo que todos los meses le va a recordar que es diferente, que es mujer y que puede ser madre. Yo comprendo la naturaleza, ¿vale? Como decía antes Alejandro, él no recuerda vidas en las que haya sido mujer, pero yo sí. Y también he podido observar cómo es un espíritu que ha sido mujer y hombre, y es una esfera de luz, y tiene la misma composición. No hay diferencia. De hecho, cuando le hablas a esa esfera, o mejor dicho, ella se comunica contigo, ¿vale? Se pone aquí delante y te proyecta, si quiere que lo veas masculino,
y si quiere que lo veas femenino. Y si quiere no tener sexualidad, también lo proyecta así. Entonces, en sí somos energía, representamos aquella energía que somos. Está claro que este mundo no trata bien a las hembras humanas, pero no sois distintas. No sois distintas, sois Bueno, humanos. de todas maneras, yo creo que efectivamente hablando de energías y terminamos, porque Somos si no iguales, nos seguro. nos estamos yendo del tema. Perdón. Nos estamos yendo del Quiero tema. recordárselo para que no... No hace falta. Hay, Nos estamos yendo del tema. Dime, Antonio. no, hay un comentario muy interesante al hilo de lo que decía, antes Alejandro. Decía una persona, Raquel, nos dice que en registros acásicos puedes saber tus vidas interiores y reencarnaciones. Bueno, es un comentario el que hace. También hay un comentario también. Dice, buenas noches, estoy de acuerdo con Lorenzo y guardar sin distinción. Respecto al ejemplo del tren que el hombre sentado tiene una enfermedad, vaya por Dios. Cada vez que hablo siempre hay otro comentario que me da por decir. Perdóname un momento. Me ofendería mucho que alguien me ceda el asiento por ser mujer y tener la regla. Yo creo que es una cuestión muchas veces de cortesía, más que de... Es una cuestión de cortesía, ¿no? Yo, cuando voy con alguien adelante, yo siempre cedo el paso para que esté primero. Me da igual que de la persona. Bueno, yo creo que hay una diferencia muy clara que yo aprendí de Vicente Ferrer, que hay una diferencia muy grande entre lo que es reacción y de acción. Cuando yo reacciono en algo, reacciono desde el dolor, con lo cual no me sirve, y cuando yo paso a la acción desde la evolución, lo cual sí que me sirve, ¿no? Yo estoy también totalmente convencido de que el ser puro, el espíritu, no tiene ni es masculino ni es femenino, pero sí que efectivamente la realidad aquí en la Tierra, por lo menos, sí que existe la energía femenina y la energía masculina, que todos tenemos energía masculina y energía femenina, que es una complementación con el cual lo primero que tenemos que hacer es complementarnos con nosotros mismos y luego pues está muy bien luego complementarte con otra persona o con otras personas porque hemos venido a tomar conciencia de que al final todos somos uno, ¿no? Pero Antonio, como estamos ya a final aunque da para mucho todo esto, Yo quería hacer tenemos que hacer un programa de energía femenina y masculina que seguro que nos va a dar. seguro. Va, Voy a pues, hacer tres preguntas y ruego por favor que sean muy cortas, muy cortas, solo muy rapidísimas. Alejandro, ¿de qué vas a hablar el día 22 en el programa de Una nueva Navidad y una nueva humanidad? Muy rápido. De amor, si lo quieres de amor y de la puerta que se nos abre a partir de ese momento, una nueva era de la que vamos a disfrutar todos en comunión. Qué bien. Me parece sensacional. Lorenzo, te toca. yo creo que... El 22 tienes una cita. Sí. Bueno, Yo creo que mi enfoque, que lo dije antes, es dejar de querer, o sea, dejar algo atrás, el querer, que siempre hemos vivido queriendo cosas, y aprender a amar, ¿vale? O expresar o saber amar, que también sabemos hacerlo y no lo expresamos tan a menudo. Siempre expresamos lo que queremos, pero se nos olvida expresar lo que amamos. Y creo que esa es la diferencia. Tenemos que expresar lo que amamos, ¿vale? Y olvidar un poco lo que queremos. Porque el día 22, Juan, en el programa que hacemos de Una nueva Navidad para una nueva humanidad, ¿de qué vas a hablar? Comenzamos a las 8, que no lo he dicho. ¿De qué vas a hablar, querido? Bueno, pues yo voy a hablar de sentimiento, porque la Navidad es un momento de sentir, ¿no? Y tal vez todo lo que ahora mismo está ocurriendo nos está ayudando por un lado o empujando por otro a sentir la vida de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces yo creo que vamos a sentir esta Navidad de una forma distinta y esa forma distinta de sentir esta Navidad va a ser la semilla de esa nueva humanidad que todos deseamos y que de alguna forma ya en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro espíritu ya está empezando a crecer, ¿no? Entonces de ello es lo que voy a hablar. Juan, ¿y tienes ya también terminado tu participación para ese programa maravilloso que vamos a hacer con 49 personas más? O 49 personas más el día 26 con
un mensaje de esperanza. Un tema muy chulo. Sí, sí. ¿Lo tienes Bueno, también? pues sí, yo también ahí, en estos momentos es que efectivamente la esperanza está muy bien, pero la esperanza tiene que ir acompañada de la acción, ¿no? Porque la esperanza nada más es una nube que en un momento determinado se puede disipar y nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces la esperanza nos tiene que enfocar hacia la acción, qué es lo que yo puedo ofrecer, cuál es mi mejor versión y acompañarla con ello. Esto yo creo que es importante. Que el día 22 tenéis una cita con nosotros, el día 22 a las 8 de la tarde, una nueva Navidad para una nueva Navidad para una nueva humanidad, y el día 26 también un Sí. espacio que se llama Mensajes de Esperanza, donde Juan y yo participamos en ambos espacios. Beatriz, el año que viene ya sabes que estás invitada. Muchísimas gracias. Veo que nos falta tener más conversación entre hombres y mujeres, porque les agradezco mucho esta invitación. Yo creo que independientemente de las creencias, pues tenemos la observación directa, ¿no? Por supuesto que yo creo que tenemos las dos energías y que hay personas que tienen más marcada una que la otra. Pero la memoria celular no miente, es decir, las experiencias se viven desde el cuerpo que tengas. Y así cambias de sexo, pues vas a seguir teniendo las experiencias desde este cuerpo que tienes en cada existencia. Por eso yo sí insisto en que somos diferentes, que nos complementamos, como dice Juan, porque yo creo que el que se inventó que existieran hombres y mujeres fue por algo, ¿no? O si no hubiera hecho solo hombres o solo mujeres. Pero si hizo hombres y mujeres, debe ser que hay alguna razón adicional a la reproducción física. Entonces, bueno, creo que ojalá tengamos más oportunidades de hablar de estos temas. Seguro que sí. Y muchísimas gracias por todo el gran trabajo que estás haciendo en Sudamérica y que seguro que en el futuro, en un futuro próximo, seguiremos haciendo en conjunto cosas porque tu trabajo es grande, lo sigo llevando hace tiempo y creo que podemos hacer muchas cosas maravillosas. Así que Gracias, Juan. sí, gracias a ti. Beatriz, las personas que nos han escuchado y que les gustaría conectar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, yo tengo un blog que se llama Dulcinea Despierta, un canal de YouTube que se llama Dulcinea Despierta. En Facebook la página es Dulcinea Despierta. Aprovecho para invitarlos a comprar el libro que acabo de publicar, que se llama Obesidad Emocional. Es un libro para liberar, para sanar a partir de la transformación de creencias, de la transformación consciente de creencias y poder liberar emociones. Así que bueno, Dulcinea Despierta en todas las redes, también en Instagram. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Beatriz, por todo. Estoy rodeado de escritores, ¿no? Porque Lorenzo también ha escrito diferentes libros sobre ángeles, maravillosos, por cierto. Alejandro también es un autor también sensacional, Cartas del Alma. ¿Lo he dicho bien, Alejandro? Sí, Cartas del Alma, sí. Bueno, lo he dicho bien. Y don Juan Latorre, pues también viaja mucho por el Nilo. Sí. Todo el mundo escribe aquí. Bueno, algún día, tal vez, tendrás que ponerte delante con todo lo que has aprendido y todo lo que sabes, es sencillamente ponerte a ello y ya está. Muy bien. Sí, Lorenzo, ¿cómo pueden dar contigo las personas que lo deseen? Conmigo, bueno, hay una página web donde he ido poniendo todo esto de los libros y mis aventuras y desventuras espirituales, que es www.hablemosdeangeles.com. Ahí puedes encontrar los libros gratuitamente de forma digital, puedes encontrar los libros gratuitamente de forma audiolibro y lo único es que lo quiera en papel, pues le tiene que pedir, le tiene que comprar, ¿vale? Le podéis pedir desde ahí también. Y bueno, os invito a conocerme un poquito. Realmente veo compañeros que ya nos han traído a este planeta, tanto chicos como chicas,
para escribir, para dejar todo lo posible aquí, ¿no? Para que el que venga detrás lo tenga más fácil. Me da igual que sea chico o chico. Bueno, Beatriz, un es abrazo, compartir. ¿vale? Y ojalá y no existieran tantas diferencias. En serio, que sé que con el tiempo se cultivará el que no exista esa diferencia. La mujer le hemos hecho sentir y le hemos hecho sentir sin querer desplazada en este mundo y creo que es injusto. Y se ha alimentado desde muchas cosas, desde culturas, religiones, desde relaciones y todo. Y creo que no es justo. ¿Vale? Y Así bien, que debemos de corregir eso. Un abrazo. bueno, vamos a centrarnos en lo que nos une. Sí. Alejandro, ¿cómo pueden dar las personas contigo? Pues añadiendo a Alejandro de Gabriel Arencilla, mi segundo apellido, porque Alejandro y Gabriel son nombres muy recurrentes en Latinoamérica y hay millones en Internet. Sí. Se me encuentra en Instagram, en Facebook. De un modo muy tímido estoy comenzando ahora con el tema de YouTube y preparando una web porque lo mío también es un poco el acompañamiento a las personas y la terapia, pero hoy por hoy no soy más que visible en estas redes sociales tan conocidas y poco a poco iré. Muy bien. Acabo de comenzar, como quien dice. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sí, Una muy pequeña abreviación. lo que necesites. Muchas gracias. Quisiera hacer una mención muy, muy especial a Carla, que ha sido la persona que nos ha hecho, que nos ha proporcionado la referencia de Beatriz, de Dulcinea Despierta. Y por tanto, pues Carla, muchas gracias por la labor que estás haciendo, que esto es una labor maravillosa a través de, bueno, pues de representar o llevar a la prensa a muchas personas que de alguna manera pues sirven para elevar la conciencia de las personas. Así que, Muy Carla, bien, únicamente eso, gracias. muy bien. Pues muchas gracias a todos y como Gracias. siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adelante para siempre. Chao. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Chao. Hasta Chao. pronto. Hasta luego. Gracias.